Bien, para hablar sobre la renovación y elección de cuadros directivos en los partidos políticos, ya nos encontramos con el doctor Virgilio Hurtado. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás, Paloma? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias, y nos gustaría que nos comente primero cómo están conformadas, cómo deben estar conformadas las directivas de las organizaciones políticas a nivel nacional y también a nivel regional. Sí, efectivamente, las organizaciones políticas entre partidos, movimientos, tienen un régimen jurídico especial que está regulado por la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 28.094. Y precisamente esta norma señala que las organizaciones políticas deben constituirse a través de dirigencias, cuadros directivos, ¿no? Organizaciones, dependiendo del diseño que los fundadores le den a la organización, y que el mandato de estos directivos, si es que no hay un plazo específico en la norma estatutaria, pues se presume que este mandato dura 4 años. Es decir, que en cualquier caso de omisión en la normativa estatutaria o reglamentaria interna de las organizaciones políticas, se entiende que los directivos ejercen el cargo hasta un periodo de 4 años, a partir del cual se entiende que tienen que recurrir a un proceso de democracia interna, como lo exige el artículo 35 de la Constitución Política, para renovar esos mandatos. Doctor, ¿cómo es este proceso de elección de democracia interna? Sí, la elección interna de los directivos depende de cómo se ha conformado cada organización política, cada movimiento, cada partido, ¿no? Algunos partidos, por ejemplo, optan por tener un comité ejecutivo nacional, una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría general. De manera que el volumen de autoridades partidarias a elegir varía dependiendo de cómo está organizada la estructura de estas organizaciones. La modalidad de elección también es un tema estatutario o del desarrollo de alguna norma interna que regule los procesos democráticos, ¿no? Como suele serlo el reglamento electoral. Y los partidos pueden optar entre 2 métodos de elección de sus autoridades. Uno de ellos, precisamente, es el de recurrir a un sufragio indirecto de los afiliados para que a través de delegados se elija a las autoridades partidarias. El otro método de selección es a través de sufragio directo a cargo de los propios afiliados, que sin ningún tipo de intermediación eligen a las autoridades partidarias. El volumen de las autoridades partidarias nacionales a elegir, como les decía, varía de cómo la organización se estructure al interior del cuerpo estatutario, de la norma estatutaria. Y hay, por ejemplo, comités ejecutivos nacionales que están integrados por 5, 6, 7 directores o secretarios nacionales, y también existen comités ejecutivos nacionales integrados por un mayor volumen de dirigentes, ¿no? Hay comités ejecutivos nacionales que tienen más de 20 autoridades partidarias y claro, pues no es que haga la elección más compleja, sino que tienen una cantidad mayor de órganos especializados integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Algunos optan por depositar la responsabilidad del ejercicio de las atribuciones administrativas a un presidente, ¿no? Otras organizaciones políticas recurren pues a la figura del secretario general, ¿no? Sin perjuicio de ello, hay otras también que combinan la existencia de ambos cargos, y evidentemente en el desarrollo de las competencias a nivel estatutario se va a especificar qué le corresponde a cada uno, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Se combina, claro, por lo general cuando se combina en un estatuto este tipo de órganos, ¿no? La Secretaría General se encarga más que todo de articular el trabajo de las secretarías ya sectoriales o más específicas, ¿no? Claro. Bien, eso ya depende de cada organización política, ¿no? Y de lo que establezca su estatuto. Sin embargo, nos gustaría saber si los organismos del sistema electoral tienen algún tipo de participación dentro de la democracia interna de cada organización política.
Para esta convocatoria, que efectivamente está debidamente tipificada en la 8ª disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas incorporada por la Ley 31.038, efectivamente la participación de los organismos electorales va a ser a través de la asistencia técnica, que quiere decir que los tribunales electorales de cada organización política y también los personeros deben de coordinar con los directivos de los organismos electorales su participación en este proceso, ¿no? La asistencia técnica tiene una diferencia sustancial con la intervención mucho más directa de los organismos electorales, como sí va a ocurrir en el caso de selección de candidatos en el marco de las elecciones generales del 2021. Así ¿no? es. Como estamos viendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil elabora el padrón electoral de cada organización política que va a ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. OMPE organiza la votación, el jurado fiscaliza y también imparte justicia en última instancia en materia electoral, ¿no? En cuanto a asistencia técnica, el trabajo de los organismos electorales más tiende a la orientación, al acompañamiento y si cabe el término, a la asesoría técnica de los órganos autónomos de las organizaciones políticas en la conducción del proceso de elección de sus autoridades partidarias. Claro Esa que es sí. la diferencia, a grosso modo, ¿no? Sí, sí, doctor. Con miras a las elecciones generales del 2021 y a las elecciones internas que ya se encuentran en marcha, ¿podría comentarnos cuáles son los plazos para la renovación de estos cuadros directivos? Claro, la 8ª disposición transitoria que yo estaba comentando señala expresamente que las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de octubre como plazo máximo, en caso que sus cuadros directivos, el mandato de sus cuadros directivos estuviese vencido, para poder renovarlos. Sin embargo, también la misma norma señala que en el caso que no se pudiera llevar a cabo una elección interna, se entenderá por prorrogado el mandato de las autoridades vencidas. Esto es importante, ¿por qué? Porque la ley no es que dé un cheque en blanco a las organizaciones políticas y les exonere de la responsabilidad de renovar el mandato de sus cuadros, sino que lo que se intenta con ello es que la elección interna para renovación de cuadros no constituya un requisito o un óbice para que la organización política, llámese este caso partido político o alguna alianza electoral que decidan conformar, no quede impedida de participar como una opción de los ciudadanos en estas elecciones generales del 2021. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en caso no se pudiera, ¿por qué? Porque también la norma electoral es muy exigente al señalar también plazos para que los partidos políticos lleven a cabo la elección interna de sus candidatos en este marco de las elecciones generales. O sea, estamos hablando posiblemente de, más que fijo, calendarios electorales superpuestos. Entonces, a fin de que en algunos casos de imposibilidad no se pueda concretar con la renovación del mandato de las autoridades partidarias, es que esta elección quedaría prorrogada con cargo a que una vez concluida esta situación que fuerza y exige el redoblamiento del trabajo al interior de las organizaciones políticas, una vez concluida esta etapa, ellos puedan abocarse a la elección interna de autoridades partidarias. De modo que no es una prórroga ad infinito, ¿no? Y seguro el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad va a estar seguro emitiendo la normativa correspondiente para hacer el seguimiento a esta elección, como lo viene haciendo el registro de organizaciones políticas, ¿no? Que cuando se vence el mandato de las autoridades partidarias, oficia a cada organización política advirtiendo ello e indicándole pues que tiene que elegir a sus autoridades, ¿no? Yo creo que culminada esta situación de superposición de calendarios y de la urgencia y prioridad que tienen los partidos de seleccionar a sus candidatos de cara a las elecciones generales del 2021,
el Jurado Nacional de Elecciones, a través del registro de organizaciones políticas, seguro van a estar oficiando Así es. a los A las organizaciones políticas. funcionarios legales, claro, o a los tribunales electorales de cada organización para que se aboquen a la conducción de ese proceso. Listo. Bien, doctora, excelente información. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Paloma. Y quedo a la orden para cualquier otra entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Queridos amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos con más.